Gracias por acompañarnos al inicio de una nueva semana para estudiar la palabra de Dios. Como lo dijimos la semana pasada, esta semana vamos a continuar con la segunda parte de las instrucciones de Jesús a sus discípulos. Y lo curioso ahora, pastor, es que vamos a ver estas instrucciones en ciertas interacciones. Y ahora va a ser muy interesante que vamos a ver estas instrucciones para ciertos elementos o áreas de nuestra vida que son importantes: familia, hijos, riquezas, posesiones. Vamos a ver todo esto, así que atentos para todo lo que vamos a estudiar. Hoy vamos a hablar acerca del tema del matrimonio y el divorcio. Específicamente la lección se titula para este día: el plan de Dios para el matrimonio. Así que vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias, por tus bondades, y porque tú siempre tienes un plan para la humanidad, y específicamente hoy vamos a conocer o a recordar el gran plan que tienes para el matrimonio. Ayúdanos a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, creo que la forma en que Jesús enseña, que es el maestro de los maestros, resulta muy interesante, especialmente porque va a tocar esos temas que realmente son los temas con los que convivimos todos los días. Yo lo veo así. La semana pasada vimos una clase privada en la que sí hubo muchos conceptos teológicos muy interesantes que también afectan la vida, pero ahora vamos a ver cómo todo eso se aterriza en el diario vivir. Y quiero que vayamos al texto de hoy. No vamos a leer todos los pasajes, es decir, no los voy a leer yo, pero nuestro pastor nos ayudará a explorar estos pasajes. Y en Marcos capítulo 10, porque esta semana estudiaremos el capítulo 10, encontramos que de nuevo se enfrenta con algunas preguntas que le hacen los adversarios, aquellos que se pusieron en esa posición de adversarios, quiero decir. Dice el verso 1, levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y me voy a detener ahí porque sé que nuestro pastor nos va a ayudar a entrar a este texto. Pastor Dani Perla, ¿cuál era la intención real de esta pregunta? Considerando que ya había ciertas indicaciones, y quienes conocen un poquito de la cultura judía saben que ya ellos tenían una respuesta respecto al divorcio. Pero, ¿cuál es la intención de fondo y qué va a aprovechar el Señor Jesús para enseñar acá? Bueno, nuevamente continuamos con las enseñanzas, como usted lo mencionaba, de Jesús a sus discípulos. Aquí vuelven a aparecer los líderes religiosos y se acercaron ya pues escribiendo esto. Después de haber sucedido los eventos, ya se supo de la malicia que ellos tenían, así que no tenemos que adivinar, había una malicia por allí. Y tal vez antes de comentar eso, prácticamente costaba encontrar una conexión entre esta sección que vamos a estudiar esta semana a la que habíamos estudiado la semana pasada cuando hablaba de quién es el mayor, pero al final encontramos la clave. Y sabe que la clave tiene que ver con este tema, la dureza del corazón. El problema, porque la discusión la semana pasada era que estudiamos nosotros, la discusión en los capítulos, bueno, el capítulo 9 era quién es el mayor. Sí. Y ahora Jesús dice, es que todo está en el asunto, en el corazón. Ahí radica el problema. Entonces ahora, habiendo dicho eso, porque vamos a usar eso como el título general de la enseñanza de esta semana. Habiendo dicho eso, vamos a ver aquí entonces primero una de las cosas que más ha preocupado a los seres humanos, y es el asunto del matrimonio y el divorcio. Pero ¿por qué le hicieron esta pregunta específicamente a Jesús? Dice que él vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Él estaba llegando a Perea. En Perea estaba Herodes. Entonces no tenemos que adivinar mucho cuál era el problema por allí. De paso, Marcos no nos habla de ese ministerio de Jesús en Judea, sino que él se enfoca ahora en este lugar, en esta región. Y yo creo que aquí había
al menos dos razones generales para hacerle a Jesús esta pregunta. La primera era entramparlo, como siempre querían ellos. Si Jesús decía que hay que divorciarse, que no hay problema, iban a decir que era liberal. Si Jesús decía que no hay que divorciarse, entonces ellos iban a presentar, bueno, ¿y por qué Moisés había dado esa autorización? Entonces, vemos nosotros que ellos piensan entender esta trampa a Jesús, pero tal vez la otra razón puede ser incluso más profunda, más grave, y es que al estar en esa región donde gobernaba Herodes, recordemos que ese había sido el Herodes que había finalmente dado muerte a Juan el Bautista por consejo de su esposa, que tenía actualmente, que no era legítima y que más bien había sido la esposa del hermano y era familiar de él también. Entonces, y por consentimiento de ella y su hija, habían dado muerte a Juan el Bautista. Entonces, al expresar Jesús públicamente una frase, una sentencia acerca de esta situación del divorcio, puede ser bien sensible, llegar a los oídos de Herodes tomar cartas en el asunto y decir, hay otro que está hablando de mi relación, y entonces echar mano de Jesús, que le pasara lo mismo de Juan el Bautista, y así era una manera limpia, entre comillas, que ellos podían deshacerse de él. Tremendo. Así que vemos hasta dónde podía llegar ese complot. Y usted dice, ahora ustedes tienen mucha imaginación. No, creo que nos quedamos cortos, porque sabíamos que ellos ya tenían en su corazón, y ya lo leímos en capítulos anteriores, los deseos de deshacerse de Jesús. Entonces, este es el contexto de las enseñanzas que vamos a estudiar esta semana, y del tema, o de la pregunta, de la razón de la pregunta acerca del divorcio. Y esto me resulta muy interesante, porque el Señor Jesús no entra en un debate abierto con ellos, más bien hace la pregunta, ¿qué es lo que leen? Es decir, ¿qué es lo que dice la Biblia? Pero, pastor, ¿por qué ellos escogen un texto? Esto siempre me pareció curioso. Había ahí dos textos, Jesús de hecho va a darles el otro pasaje bíblico, pero ¿por qué ellos escogen un texto que en principio fue dado como una ley casuística, le llaman la elección, que es por una causa específica para proteger a la mujer, pero que ellos habían distorsionado? ¿Por qué ellos escogen ese texto y no el que Jesús finalmente les va a dar después? Correcto. Bueno, yo creo que a esta altura sería bueno que vayamos al texto y vamos a descubrir allí lo que está diciendo Jesús. ¿Cuál fue su respuesta? A partir del versículo 3, estamos en Marcos, el capítulo número 10. Vamos a leer los versículos 3 hasta el versículo 12 para permitir que la palabra de Dios nos hable. Y dice así: Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón no se escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Muy bien. Aquí, bueno, Jesús es un maestro, definitivamente Él es un maestro por excelencia, y en vez de dar Él la respuesta, Él le dice, ¿qué está escrito? Algo que a mí me sorprendió es que ellos inmediatamente pudieron dar un texto bíblico. Claro. De hecho, esta es una cita de Deuteronomio, el capítulo 24 y el versículo 1. Inmediatamente pudieron dar una cita. Mire cuán bien conocían ellos la Escritura. Es que eran fariseos, eran estudiados, pero tenían sus propios conceptos, no aceptaron a Jesús, y para mí, haciendo un paréntesis aquí, es una advertencia para nosotros que podemos conocer, tal vez no como ellos, pero aparentemente podemos conocer de las Escrituras y aún así estar perdidos. Sí. Le pasó a ellos, y siempre tenemos que tomar en cuenta eso para que no nos suceda a nosotros. Rápidamente dan ese texto que
definitivamente Jesús dice, sí, mira, Moisés lo permitió, o sea, Dios le dio permiso a Moisés. Recordemos que tampoco es que Moisés inventó ahí la ley, él consultaba con Dios. Dios le dio permiso, pero había una razón. Y sabe que la razón no era que el divorcio se popularizara, la razón era para controlarlo. Noten, hay una diferencia en esas cosas. Dios permitió y le dice, sí, Dios le dijo a Moisés, pero era para controlar, no para liberar el asunto del divorcio. Pero Jesús dice, el problema está en el corazón. ¿Por qué? Por esa lucha que hay. Recordemos quién es el mayor. Es esa lucha que hay entre el hombre y la mujer, que hoy se le ha llamado la guerra de los sexos, y un montón de cosas donde el hombre dice, no, yo soy el que tengo que dominar, la mujer quiere escapar de su dominio y no someterse. Entonces esa lucha tristemente está en el corazón humano y a veces llega a un nivel pues que es insostenible, pero Jesús dice, ese no era el plan de Dios, y Jesús va más atrás y cita las escrituras de Génesis, donde nosotros encontramos la creación del hombre, encontramos la creación de la mujer, que también escribió Moisés, que también fue escrita por Moisés, definitivamente. Y entonces se les declara esa gran verdad. De paso, en los días de Jesús habían 2 escuelas, se le llamaba. Sé que siempre que hay un tema que es polémico, o siempre que hay intereses, a veces ocultos, a veces evidentes, se hacen partidos. Uno cree una cosa, otro cree otra. En los días de Moisés, en los días de Jesús, digo ya a esta altura, habían 2 escuelas de 2 líderes, y esto no es nuevo. Ojo, tenemos que entender algo, hermano Gerson, y tal vez esto nos sirve de instrucción para nosotros también. Por un lado está la palabra de Dios, recuerden, y eso es lo que nosotros hemos dicho aquí siempre. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Pero por otro lado están aquellos que interpretan la palabra de Dios, que predican la palabra de Dios, y no hay ningún problema con eso. Pero a veces algunos de los predicadores o intérpretes de la palabra de Dios pueden decir algo, y porque ha dicho otras cosas que son correctas, pensamos que esto que ha dicho con respecto a este tema también es correcto. Pero debemos siempre saber, yo lo dije la semana pasada, ninguna iglesia está exenta de error, ni tiene el monopolio de la verdad, y lo mismo se aplica a las personas. No hay ningún predicador que esté exento de error, ninguno de nosotros. La verdad la tiene la palabra de Dios, y hay que hacer énfasis, porque a veces las personas toman bando. No, es que este predicador dijo esto, este otro predicador dijo esto. Entonces, en los días de Jesús siempre Dios ha dotado a ciertas personas de capacidad intelectual, y habían 2 eruditos, digámoslo de esa manera, Shammai y Hillel. Entonces ellos habían interpretado el texto, y uno de ellos era un poquito más laxo en ese tema del divorcio. De hecho, creo que la lección lo menciona. Lo destaca, sí, lo menciona. Uno de ellos decía, no, estrictamente no hay divorcio. De hecho, el libro de Malaquías, el Antiguo Testamento, cierra hablando acerca de que Dios dice, yo odio, detesto el divorcio. Porque recordemos que después, aquí voy a hacer un paréntesis de lo que estaba diciendo, pues los temas siempre tienen tantas conexiones. Cuando el pueblo de Israel fue al exilio babilónico, por toda su infidelidad, su idolatría, ellos regresaron del exilio y se curaron de la idolatría hasta hoy. Ellos no tienen ahí imágenes de otras cosas, no, de eso quedaron curados, pero hubo otras cosas que no. Entre esas fue el asunto de las relaciones matrimoniales. De hecho, recordamos también Nehemías, cuando tuvo que censurar al pueblo, a un sacerdote. Malaquías lo dice también, hasta los sacerdotes estaban tomando este asunto del matrimonio muy laxamente, muy relajadamente, y se divorciaban de su esposa en los días de Nehemías, y Nehemías cuenta que para casarse con paganas, o sea, el asunto estaba yéndose fuera de control. Cierra el Antiguo Testamento Dios diciendo, a mí no me gusta el divorcio, pero tenemos que considerar que es una realidad. Entonces, en los días de Jesús, Shammai, Hillel, uno era más estricto y decía, no hay divorcio, a menos que por esta causa que fuera infidelidad o infecundidad, o sea, que no pudiera dar a luz
y que no pudiera tener hijos la mujer. Y en el caso de el que decía que sí se puede, entonces inventaron de todo. Sí. Y de tan exagerado fue, hermano Gerson, que por ejemplo un hombre podía divorciarse de su esposa en esos días de Jesús, si por ejemplo decía, es que a mi mujer le vieron los tobillos, habló con otro hombre, wow, se soltó el cabello en público. Eran razones suficientes. Wow. También es que quemó la comida. Así había llegado el asunto. Y Jesús le dice, mire, ustedes están agarrando de aquel texto que Dios dio para controlar, pero ustedes han inventado un montón de reglas, y entonces Él va al principio a lo que es el matrimonio. Quiero decir, tal vez como una manera de conclusión de esta sección, quiero decir que, hermano Gerson, el matrimonio para Dios sigue siendo sagrado. Amén. Y es una unión que Él resguarda, y para nosotros debe ser igual. Amén, amén, definitivamente, y quiero ir en esa línea para terminar nuestra lección de hoy, porque como ven hay mucho contenido, solamente una advertencia a las hermanas, cuidado cuando se le queme el arroz. Dios dio estas leyes, e incluso si se profundiza en el texto y se va a Deuteronomio, que es la cita que hacen ellos, como usted decía, citaron rápidamente, la intención de Dios ahí era incluso proteger a la mujer para que no fuera abusada en este sentido por los hombres que quisieran divorciarse por cualquier situación. Entonces, pastor, ¿qué llamado para nosotros, qué aplicación podemos tener respecto a cómo considerar como iglesia el plan de Dios y qué esfuerzos podemos hacer a nivel de pastores, líderes, la iglesia, para mantener el plan de Dios para el matrimonio? Bueno, recordemos que ahora el matrimonio, que fue instituido en un mundo perfecto, puro, santo, no caído, ahora toca llevarlo en un mundo caído, y hay dificultades, somos seres humanos. De esto se hacen preguntas frecuentemente, bueno, y si alguien se casó, se divorció, si alguien está ahora con otra persona, y se puede volver a casar. Hay un montón de preguntas aquí, sí, porque son muchos casos, claro. No vamos a responder. Yo creo que la iglesia a la vez tiene un ministerio de ayudar a las familias, de ayudar a los matrimonios, y a la vez tiene un ministerio de mostrar siempre la gracia y la misericordia de Dios sin violentar los principios, porque aquí Jesús habla bien claro. De hecho no lo dijo en público por el asunto que estaba en Perea, pero cuando ya estaba con sus discípulos le dice, mire, aquí hay adulterio, sea el hombre o sea la mujer. Me llama la atención que aquí en Marcos Jesús habla tanto al hombre como a la mujer, y dice, sea el hombre o la mujer que se divorcia de su pareja para casarse con otro sin que haya habido un asunto de infidelidad, de adulterio, entonces está cometiendo adulterio, y la enseñanza de Jesús no ha cambiado. Claro. A veces las costumbres, la época puede cambiar. El gobierno usted lo puede casar las veces que usted quiera, pero ante la vista de Dios es diferente. Pero la clave está nuevamente guardar nuestros corazones. Y es lo que dice allá Malaquías, guardaos en vuestro espíritu, y si no seáis desleales contra la esposa de vuestra juventud. Al final, este tema está conectado, bien conectado con el anterior, porque todo tiene que ver, reside adentro en el corazón. Amén, amén, así es. Así que, pastor, ore por nosotros. Hoy una oración especial por las familias de nuestra iglesia, de la iglesia, de los que nos llamamos cristianos, para extenderlo un poco más, para que podamos ser esa luz que el mundo necesita para reconocer el verdadero plan de Dios para los hogares. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza clara, diáfana de tu palabra, una enseñanza que es muy importante para los que vivimos al fin del tiempo. Ayúdanos, Señor, para volver a elevar nuestras almas, mentes, corazones y cuerpos al estado de pureza, de santidad que tú tenías planificado para el hombre cuando lo creaste. Señor, tú conoces que estamos en un mundo todavía donde hay pecado, hay maldad. Ayúdanos para que nuestros propios corazones pueda ser gobernado por tu Espíritu, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.